invitarlo a que abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, versículo 25 al 37. Y quiero comenzar con el versículo 31, porque hay un hombre que le hace, un escriba que le hace una pregunta a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dice: pues lo que está escrito en la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: pues bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero el hombre, queriendo justificarse, le dice: bueno, Señor, pero ¿quién es mi prójimo? Y empieza a contarle y a decirle: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, les echó aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídemelo, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Y él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. Nuestro tema o nuestra tesis de esta serie es que la espiritualidad o la relación con Dios y la vida emocional tienen que estar juntas para liberar una revolución dentro de nosotros, de tal manera que podamos alcanzar aquellas cosas que no hemos podido lograr jamás y que de alguna manera nos han atado y nos han retenido en el proceso de nuestra vida cristiana. Hemos hablado acerca de los síntomas de una espiritualidad emocionalmente enferma. Hemos hablado acerca de conócete a ti mismo para que puedas conocer a Dios, retroceder para poder avanzar. Luego hablamos del viaje a través del muro, de agrandar su alma a través del dolor y la pérdida. Y la semana pasada nuestra hermana Zenaida habló acerca de descubrir los ritmos del devocional diario y el día de reposo. Pero esta mañana entonces vamos a hablar sobre crecer para convertirse en un adulto emocionalmente maduro. Dígale al que está a su lado: hay que crecer para convertirse en un adulto emocionalmente maduro. Quiero hacerle notar que para crecer emocionalmente y espiritualmente, usted debe hacer lo que aprendió la semana pasada: tener un devocional diario con el Señor. En la intimidad es cuando usted empieza a crecer. En la intimidad es donde usted empieza a comprender qué es lo que tiene que mejorar, qué es lo que tiene que cambiar, porque entonces usted empieza a diagnosticar su vida o a hacer una autoevaluación frente al Señor y necesita empezar a cambiar muchas de aquellas cosas que no le han permitido crecer. Amén. En la iglesia contamos a menudo con 2 tipos de personas. La primera clase de personas es aquella persona que ora demasiado, que lee la Biblia, que escucha tal vez la voz de Dios, que está en un tiempo en comunión con el Señor, pero emocionalmente es un poco desequilibrado o desajustado o inmaduro, pudiéramos decir. No ha crecido, tiene una emocionalidad muy enferma. Y por otro lado, hay una serie de personas que aparentemente emocionalmente están bien, trabajan ayudando a otros, ayudan en alguna comunidad, tal vez están sirviendo en un grupo de vida, pero la intimidad con Dios está muy lejos, no están caminando con Cristo como debieran hacerlo y lo estamos separando. Pero Jesús quiere que eso lo unamos, que realmente caminemos con Él, pero que seamos emocionalmente maduros, porque no hemos hecho este trabajo juntos, pero a medida que nosotros crecemos nos hemos venido separando de esas 2 cosas. Pensamos que la espiritualidad y tal vez la madurez tienen cosas totalmente distintas, ¿sí? Ustedes recuerdan lo del iceberg, no sé si es este. Esta figura la mostramos en la primera charla y recuerdan que el iceberg
lo que se ve por encima de la superficie del agua es tan solo el 10% de lo que es el total del iceberg. Pero debajo del agua hay un 90% que no se ve, que solo sale a flote cuando hay tal vez movimientos bruscos en el mar, y que si lo llevamos a nuestra vida espiritual o a nuestra vida emocional, de vez en cuando emergen cosas en periodos de estrés, en periodos de angustia, en periodos de ira, cosa que usted empieza a actuar como nunca se imaginó que usted actuaría. Hace unos días yo recuerdo a alguien que aparentaba ser muy estable emocionalmente, pero de repente le robaron una billetera y recuerdo los gritos, se tiraba al piso, se desajustó tanto que yo dije: ah, caramba, está grave esta mujer, ¿sí? Porque sencillamente se desajusta cuando viene cualquier cosa y empieza a salir a flote ese 90% que hay debajo, que no ve usted ni lo ven, mucho menos las otras personas, pero que ahí está. Pero nosotros queremos venir ante Jesús para que cambie todo nuestro iceberg, todos nuestros componentes, todo empiece a mejorar en nuestra vida. Pero si nosotros miramos todas las sendas que hemos caminado durante estas 7 semanas, vamos a entender que es importante crecer para convertirse en un adulto emocionalmente maduro. Usted puede haber entendido otras cosas, puede haber retrocedido, puede haber investigado el pasado, puede haber entendido que el dolor le había servido para poder avanzar también. Tal vez algunos entendieron que podía y necesitaba tener un devocional diario con el Señor y un día de descanso. Pero si usted no practica para crecer emocionalmente en la madurez, entonces va a tener muchas dificultades y mucho más al relacionarse con otros. Y esto del cristianismo tiene que ver mucho con relacionarse con otras personas, porque es necesario que usted vaya y predique el evangelio, pero lo tiene que hacer de manera madura. Dígale que está a su lado: sea maduro. No como el de Venezuela, ¿cierto? Pero hay que aprender a ser maduro. Así que crecer para convertirse en un adulto emocionalmente maduro te va a forzar a trabajar bien aunque nadie te esté viendo. Te va a forzar a hacer las cosas bien, no solamente delante de las personas, sino cuando estás solo, cuando estás en tu casa. Porque a veces aparentamos ser padres muy buenos delante de la gente, pero en casa no lo somos. Esposos muy buenos delante de la gente, pero en casa no lo somos. Cristianos muy buenos delante de la gente, pero en casa no lo somos. ¿Recuerdan las características de Saúl? Saúl tenía una vida pública de intimidad con Dios, pero en la intimidad, no era nadie, no conocía a Dios. Es más, siempre lo hablaba desde una distancia muy lejana, hablando de otro Dios. Así que si nosotros no practicamos crecer emocionalmente maduros, pues entonces no podremos avanzar. Y es difícil hacer esto por 2 mitos que tienen los cristianos o que tenemos los cristianos. El primer mito es que algunos dicen: cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Eso es un versículo muy claro que dice 2 de Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Usted lo puede poner en práctica para su vida, usted lo puede entender, pero tiene que entender lo siguiente. Le voy a poner un ejemplo real de lo que ocurrió en la Biblia, en la historia. El pueblo de Israel estuvo 400 años de esclavo en Egipto, 400 años de esclavitud. De repente vino la libertad para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y en el momento en que salen de Egipto y tal vez cruzan el mar y llegan al desierto, ahí no se convirtieron en personas maduras. Esos que salieron de Egipto en su mayoría murieron en el desierto por ser totalmente inmaduros, desobedientes, soberbios, querían regresar atrás, hacían pataletas como niños, todo el tiempo estaban en esa pelea, juzgaban, se criticaban, peleaban entre sí, murmuraban, que es lo que hace normalmente una persona emocionalmente inmadura.
Pero una persona emocionalmente madura sabe que lo que quiere, sabe a dónde va a llegar, tiene metas claras. Así que inmediatamente cuando usted sale de la esclavitud del pecado, usted no se convierte en alguien maduro. Usted tiene que empezar a trabajar por eso. Amén. Es lo que a veces nosotros confundimos, porque entendemos y pensamos que eso ocurre así, de repente. No es que yo ya soy cristiano y ya cambié. No, eso es todo un proceso que usted debe vivir. Ahora, no se puede tardar toda la vida en el proceso. Recuerdo alguna vez que trabajé con alguien en una empresa donde tocaba cargar bultos. Yo tenía alrededor de 20 años y tenía un compañero que era mayor que yo, mucho más flaco, sí, pero cuando cargaba los bultos, botaba los bultos y nos tocaba hacer doble trabajo. Todo el mundo regañaba a ese compañero que teníamos y él decía, es que todo es un proceso. Pero duró 2 años y nunca aprendió a cargar un bendito bulto. Y al final demandó a la empresa porque se lastimó la columna por alzar mal los bultos. Y al final no maduró, no trabajó bien. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros pretendemos, algunos quieren cambiar así y otros duran toda la vida en un proceso de maduración y nunca llegan a un punto que realmente usted sienta que ha madurado. Usted, naturalmente, el crecimiento físico ocurre naturalmente. Usted nace, crece y usted lo único que debe hacer que es comer, tal vez, para poder crecer, ¿cierto? Pero usted no necesita hacer otra cosa, porque eso es natural. Pero cuando alguien quiere crecer intelectualmente, ¿qué debe hacer? Estudiar, invertir en la educación, ¿cierto? Y alguien que quiera crecer emocionalmente debe invertir también en su madurez y en sus emociones. Cuando usted no le invierte tiempo a eso, cuando usted no le saca el tiempo para analizar cómo están sus emociones, cómo está su vida emocional, pues entonces nunca va a ser alguien que realmente pueda ser bien maduro. Va a ser siempre alguien muy inmaduro. Otro mito que tiene los cristianos es que dicen que los cristianos aman mejor a los que lo rodean que los que no son cristianos. Y eso debiera ser así. Eso debe ser así. Debiera ser que los cristianos amemos mucho mejor que la gente de afuera. Pero lamentablemente no es así. Estudios sociológicos dicen que los cristianos no difieren de la manera de amar a las personas que están afuera. Es más, las estadísticas de divorcio son muy similares entre cristianos y no cristianos. El grado de inmoralidad sexual a veces es muy similar. Los problemas de crianza, las pautas de crianza entre los que están afuera y los cristianos viene a ser lo mismo. Debiéramos marcar la diferencia, pero es totalmente igual. La manera en que usted codicia las cosas de otro, o levante la mano acá el que no ha codiciado lo que otro tiene, el que no ha envidiado. Y hace algunos días veía un programa acerca de la envidia, y es que la envidia produce en el cerebro como una sustancia que hace que la ira y la tristeza aumenten a la vez. Entonces algunos se achantan mucho y otros se enojan demasiado, de tal manera que las noticias o los reportajes dicen que de vez en cuando alguien mató por envidia a otra persona, porque sencillamente la gente codicia. Pero en los cristianos también pasa eso. Alguien que ha triunfado en su vida profesional o en su vida ministerial, hay una envidia latente todo el tiempo que no le deja avanzar. Así que pareciera que no hay mucha diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Perdón. Ahora, cuando nosotros decimos que amamos, aparentemente en la iglesia amamos muy bien, pero a puertas cerradas no amamos tan bien como el Señor espera que nosotros lo hagamos. Normalmente hay muchas cosas que pasan buenas aquí los domingos en la iglesia en la mañana. Usted viene, hay una buena apariencia, hay una muy buena alabanza, algunos levantan sus manos, otros saltan, otros cantan, otros no hacen nada, otros miran para el lado y lado, pero de vez en cuando la mayoría trata de mostrar una muy buena piedad en el momento de un culto. O dígame si no es así. Si usted ve en la iglesia, todos somos santos en el momento en que estamos acá.
Pero realmente la verdad es que cuando estamos a puertas cerradas, nuestra vida no es igual. Nuestra vida es totalmente diferente. Las actuaciones se convierten agresivas. Nuestras actuaciones se convierten en que no buscamos a Dios como debiera ser. Nuestros actos empiezan a demostrar que realmente no hay un cambio de madurez, de intimidad. Con esto no vaya a desanimarse y vaya a decir: no vuelvo a la iglesia porque allá me dijeron que yo era un hipócrita. No, yo lo que le estoy diciendo es que si usted quiere mejorar la relación con Dios y la relación con otras personas, debe madurar en todas las áreas. Y madurar es ser una persona integral dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de su casa, dentro y fuera del trabajo, en la calle, en donde quiera que se encuentre. Usted debe ser una persona demasiado integral. Eso debe aprender a hacer la diferencia. Si nosotros como iglesia empezamos a marcar la diferencia, empezamos a marcar derroteros para que otros quieran imitarnos, necesitamos aprender a mostrar el modelo que debemos ser como cristianos. Usted no puede pretender hablar de amor y en su casa a gritos enteros, en su casa a golpes. No lo puede hacer, porque entonces no está amando como Dios dice que debiéramos amar. Así que el apóstol Pablo dice: si no sé amar, no tengo nada, nada soy. Y algunos dirán: pero ¿cómo hago entonces para amar? Quiero darle dos pautas importantes. La primera es que usted debe hablar menos y escuchar más. Hable menos y escuche más. Mire, yo soy una de las personas que, la verdad, cuando empiezo a hablar con alguien que no deja hablar, me empiezo a fastidiar, o mis oídos empiezan a decir, o mi cerebro, como dijo Homero una vez, me voy, y se va. Y me quedo en cuerpo ahí mirando, tal vez así con un movimiento. Si usted ve en algún momento que yo estoy haciendo así, me fui. ¿Por qué? Porque hay gente que habla mucho y escucha poco. Aprenda a escuchar. No pretenda que usted sabe todo. No pretenda que usted tiene la experiencia del siglo. No pretenda que usted es el que más sabe de aquello. Conozco a alguien que siempre que digo algo dice: sí, yo también lo hice. No, yo sé manejar, yo también lo sé hacer. Yo fui a tal parte, yo ya fui también. Todo lo ha hecho. No sé si usted se ha encontrado con ese tipo de personas, pero todo lo ha hecho. Aprenda a escuchar más. Dígale que está a su lado: aprenda a escuchar más y hable menos. No sé si ha escuchado la frase de que le dieron una sola lengua y dos orejas. Y si le dieron dos orejas es porque debe escuchar más y hablar menos. Eso es lo que debe entender. Ahora, usted debe enojarse, pero no debe pecar. Usted puede enojarse. Nadie aquí le está prohibiendo que no se enoje, porque entonces seríamos mojigatos y guardando adentro como esas. Usted puede enojarse, sentir rabia, por decirlo así, ira, pero no pase al nivel del pecado, porque ahí es donde no podemos continuar. Necesitamos cambiar eso. Necesitamos ser emocionalmente maduros. Amén. ¿Cuántos están acá? Quiero hacerle un recorrido rápidamente para que usted tal vez pueda ubicarse donde usted está. Quiero que piense conmigo en un niño, cronológicamente hablando, un pequeño bebé, así tal vez como mi hija. Si un bebé siente la necesidad, no puede expresarla con palabras porque él todavía no habla. Pero entonces, cuando hay una necesidad, ¿qué hace? Llora. Y los padres, nosotros, estamos ya atentos, o debemos aprender a discernir qué es lo que tiene el bebé. Porque el niño puede llorar porque tiene hambre, puede llorar porque está sucio de pañal, puede llorar porque tiene sueño, puede llorar porque está enfermo. Mi hija casi nunca llora, es una ventaja que tenemos con ella. Poco llora, es una niña muy juiciosa, pero ayer y antier ha estado un poco incómoda, y es porque le dio, parece que un virus en el viaje, y tiene una pequeña gripa. Entonces está molestosita, y yo me pude dar cuenta rápido porque su comportamiento no es el mismo. Ahora, cuando un adulto crece pero es emocionalmente infantil, escúchelo,
no es muy diferente de un bebé real. No sabe comunicarse. Un adulto emocionalmente infantil no sabe comunicarse. No sabe decir qué siente. No sabe decir qué le duele, pero hace berrinche. Llora, ¿cierto? Patalea y trata de mirar a los otros como si fueran los otros los que le tienen que solucionar todo. Todo el tiempo trata de mirar para que otros le solucionen el problema y no puede ir a solucionar su problema. Perdón. Así que si usted todavía está allí, le pido que por favor salga de ese nivel de inmadurez, porque algunos están como bebés. Ahora piense en un niño de entre 5, 8 o 10 años. Un niño ya sabe qué, hablar, sabe comunicarse, pero no sabe decir con exactitud cuál es el problema. De repente coge mala cara. No sé si has visto un niño, baja los brazos. Así es mi hija, baja los brazos. ¿Qué tiene? Y no habla, ¿cierto? O algunos hacen pataleta, se tiran al piso a llorar porque quieren hacer. Eso es un niño de 8 a 10 años, porque todavía tienen la carencia de discutir para negociar cuál es el problema. Venga, ¿cómo solucionamos? Un niño de esa edad no puede decir, bueno, venga a ver cómo arreglamos las cosas. Nunca usted ve a un niño de esa edad hablando así, ¿verdad? Sería muy extraño que un niño de esa edad ya tenga esa habilidad de negociar. Pero normalmente ellos pelean. Toca que un adulto venga y le diga, bueno, pídale perdón a su compañero, ya dígale que no vuelva, no lo vuelva a hacer, porque tampoco es que lo hacen con buena gana, sino que pídale perdón, que no lo vuelva a hacer, no lo vuelva a hacer. Es más o menos así que se comporta un niño de entre 5, 8 y 10 años. Se lo digo por la experiencia que tenemos con el trabajo de los niños en el colegio. Pero ahora, y ya, se contentaron. Eso pasa así normalmente. Dese la mano y ya se van jugando. Pasó el problema, pero el problema, si se lo llevan a la casa al papá, y el papá es emocionalmente de la misma edad, ay caramba, el problema que se arma es berraco. Eso, recuerdo un día un papá de 40 años más o menos que me dijo, ¿dónde está ese niño que se la está dedicando a mi niña? Un niño de 4 años. Voy a hablar con él a ver qué es lo que le está pasando. Yo digo, caramba, este muchacho tiene la misma edad del otro de 4 años, porque ya piensa igual que el otro niño. Perdón. Ahora, hay muchos adultos emocionalmente de esa edad. No saben solucionar, no tienen la capacidad de negociar, no tienen la capacidad de decir, me está pasando esto o aquello. No, sino que solamente algunos que hacen, se aíslan. Es que no me tratan bien, no me vuelven a saludar, esa gente más orgullosa. Y no es capaz de decir qué tiene, qué le pasa. Dígale que está a su lado, ¿qué le pasa? Abra la boca, porque nosotros no podemos leerle la mente. Permítame entenderle que si usted quiere que lo trate como un bebé, yo voy a estar pendiente cuando usted llora. Pero si usted quiere que yo le interprete sabiendo que usted ya sabe hablar, hermano, nosotros no somos esa clase de iglesia que lee la mente. En otros lugares creo que hacen, usted va y le dicen todo lo que le está pasando y usted, ¡ay, qué emoción! A algunos les encanta que le lean la mente, porque son emocionalmente inmaduros. No, es que, y con la cara que ponen todo el mundo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero alguien cambia de cara de repente y usted dice, ¿qué le habrá pasado a esa persona? Ahora es totalmente diferente. Está colgando jeta, dijo mi mamá. Sí, ya no, realmente no. Cara de puño, decían otros, porque es así. ¿Y qué le pasa? Nada. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me puede pasar a mí? A ver, ¿por qué voy a estar bravo? ¿O tengo alguna razón? Y empieza el problema. ¿Se ha escuchado a Peter Albeiro alguna vez con ese temita? Y arrancan porque no son capaces de hablar. Deje de hacer mala cara por todo, mi hermano. No sea inmaduro. Hable, diga, oiga,
me parece que debiéramos solucionar el tema. Deberíamos hacer esto o aquello, pero no empiece a hacer mala cara, porque sí que es aburridor alguien haciendo mala cara y uno no sabe, ¿y ahora qué hice? Señor, ¿ahora qué hice, Señor? Dios, Espíritu Santo, revélame, a ver, ¿qué hice, Dios? No sé si algunos de ustedes oran así en la casa para tratar de interpretar a su esposo o esposa o a sus hijos en algún momento, pero por favor, usted tiene que cambiar eso. Ahora, vayamos a el último nivel de los inmaduros. Llegamos a los adolescentes. Los adolescentes siempre tratan de ir en contra de la autoridad y nunca, no les gusta que les digan qué tienen y qué no tienen que hacer, porque no quieren que los traten como niños. Ya son grandes, ¿cierto? Siguen siendo niños, pero ya son grandes. No me diga niño, yo ya sé qué hacer. Tengo mis cosas definidas. Y hace mala cara, y pelea, y hace berrinche, y todo el tiempo también es estirando trompa. Todo el tiempo, rebelde. ¿Sabe cuál es el problema? Yo, antes de hacer esta predicación y de leer esta predicación, el Señor me decía, es que hay mucha gente que siguió. Usted ve a alguien que tiene 20, 30, 40, 50, 60, 80 años, pero son adolescentes. Todo el tiempo viven en su rebeldía, hacen mala cara, por todo se aburren. El adolescente por todo se aburre. Eso hacen muchos adultos que se consideran que son adultos, porque usted físicamente puede estar en un cuerpo de 20, 30, 40, 50, 100 años, pero sigue siendo un adolescente emocionalmente de 12 o 13 años. No ha cambiado, no ha avanzado, usted sigue siendo el mismo. Y perdóneme que la prédica de hoy vaya para esto, pero aquí es donde hay que confrontar en que usted y yo debemos crecer emocionalmente maduros, no inmaduros. Por eso es que muchos tienen dificultades en sus relaciones, porque son inmaduros. Por todo se tocan. ¿Han escuchado la palabra tocar? Hay gente tocada que por todo, cualquier cosa, y uno le toca hablarle pasito. No le hable tan duro porque de pronto se enoja. No le hable tan duro en el trabajo. El jefe no le puede decir porque de pronto se va, renuncia y me deja el puesto tirado. No se le puede hablar al líder porque de pronto el líder me deja tirado todo esto. Y entonces es porque por todo se toca. Vive serio todo el tiempo. Serio, porque él no es de esas personas que es muy sociables. Pero necesitamos crecer. ¿Sabe? Un adulto emocionalmente maduro es capaz de pedir lo que necesita. Diga conmigo, voy a pedir lo que necesito. Pero no lo puede pedir como un adolescente. Lo puede pedir con respeto, ¿cierto? Con honestidad, sabiendo lo que usted quiere, pero entendiendo que el otro también es un ser humano, que el otro no es un objeto para pedir, y mucho menos Dios es un objeto para pedir. Es una persona que sabe negociar, que no busca tumbar al otro todo el tiempo, dale en la cabeza al otro, como el dicho que dice, el vivo vive del bobo. Esos que dicen que el vivo vive del bobo son inmaduros, porque no piensan sino en ellos, en una línea solamente de allá para acá. No piensan en otros. Y hay que pensar en que todos debemos ganar. Si construimos una sociedad desde la iglesia pensando que todos debemos ganar, seguro vamos a ganar todos. Amén. Y eso se lo podemos enseñar al mundo. Y entonces, si somos diferentes, pero si seguimos actuando como los que no son cristianos, pues ¿qué caso tiene? Bueno, no qué caso, perdóname la expresión. Nosotros somos salvos y eso es lo más grande que pudo haber ocurrido cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Si usted va a aplaudir al Señor, aplauda. Ahora, pero si usted quiere madurar muchas cosas, necesita aprender a pensar en las otras personas. Una persona emocionalmente madura puede arriesgarse diciendo que necesita algo sin atacar al otro, sin estarlo juzgando. Yo recuerdo que alguien me pidió un favor un día y me dijo, lo que pasa es que recuerda que yo hace unos días le hice un favor. O sea, de una vez, ¡pah! O sea, no hay como la manera de pedir, sino que sencillamente vamos a cobrar porque llevamos un cuadernito de cuentas que decimos, bueno, este me debe tanto, es hora de cobrar.
Y hay que tener cuidado con eso. Además, usted debe darse un espacio y debe entender que usted no es perfecto. Diga conmigo, no soy perfecto. Y usted va a cometer errores, lo mismo que yo, lo mismo que el que está a su lado. Entonces debe entender que si alguien comete un error, no es el fin del mundo. Eso se puede solucionar. Si se murió, ahí sí grave la cosa. Pero si no se ha muerto, es solucionable. Usted no puede enfermarse por eso. Le puede dar esa pequeña ira, pero usted debe aprender a controlarse. Esta mañana mi hija regó el jugo en la sala y tenía unas ganas de pegarle un grito, pero me calmé y dije, bueno, cometí un error. Y entonces ella me miró como sorprendida para ver qué le iba a decir yo, pero no le dijimos nada, le ayudamos, ella cogió el trapero y ya quedó tranquilo, porque eso no era el fin del mundo. Que se riegue, que se manche, que rompa, que estrelle el carro, que haga esto o aquello, no es el fin del mundo, ¿verdad? Todos podemos cometer errores, y aunque no se acostumbra que como yo cometo errores voy a cometer errores todos los días, no, trate de minimizar eso, pero debe entender que usted no es perfecto ni que los demás son perfectos, porque ahí es donde cometemos el error de estar juzgando al otro. Recuerde, usted apenas llega al cristianismo empiezan a decirle, y es que cristiana, ¿cierto? Y es que cristiano, y mire cómo se porta. Le está haciendo morcillas al diablo allá en esa iglesia donde va porque no está haciendo más nada. ¿Por qué? Porque todo el tiempo esperamos que el otro sea perfecto. Ojo, una persona emocionalmente madura entiende que no es perfecto usted ni es perfecto el otro. Mírele la cara del que está a su lado y verá que no es tan perfecto. Alguno dice, usted como que exageró, no es tan perfecto. ¿Sabe? Si miramos la parábola, ya para terminar, la parábola del buen samaritano, vamos a notar lo siguiente, y es que el samaritano es alguien que demuestra ser un adulto emocionalmente maduro. No pensó en él. Fíjese la historia. La historia dice que va un hombre de camino de Jerusalén a Jericó por un camino angosto, peligroso, de aproximadamente 25 kilómetros. Ese lugar era como cuando usted pasa por un barrio peligroso que está seguro que al 50% de los que pasan por allí lo tumban. Así pasaba allá en ese camino. Los ladrones se escondían en cuevas y era muy común que allá robaran. Cogieron a un hombre, le dieron una zunda, le quitaron la ropa, lo dejaron pelado, lo dejaron sin nada y casi muerto. Pasó un sacerdote y se hizo a un lado. Pasó un levita y se hizo a un lado y no hicieron nada por él. Jesús no explica las razones por las cuales estos hombres no hicieron nada. Pero analicemos a los personajes. Los personajes, sacerdote y levita, dos personas del templo, dos personas especialistas en teología, dos personas que supuestamente enseñan acerca del amor. Estos dos personajes tenían que aprenderse los 5 primeros libros de la Biblia de memoria, así que conocían la gracia del Señor, la creación, conocían todo lo que era Dios y aún los mandamientos. Pero ninguno tomó la decisión de ir a actuar para ayudar, porque a veces tenemos demasiada teoría en nuestra cabeza, demasiada teoría en nuestra mente y poco de práctica. Somos demasiados, ¿cómo llamaríamos? Intelectuales, tal vez en el amor, pero en la práctica no lo somos. Somos inmaduros en eso. No entendemos a los otros, porque la inmadurez o la madurez tiene que ver con la capacidad de entender al otro, de saber que el otro es un ser humano que necesita ayuda, que no puedo juzgarlo por lo que hace. Si usted es maduro, va a entender que el amor va a superar todos los defectos del otro. Amén. Si usted ama, la Biblia dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Perdón. ¿Sabe? Aquel hombre se enfrenta a esta situación, pero ¿sabe? Jesús tomó a un samaritano
y le estaba dando una clase a unos judíos. Y entre judíos y samaritanos había una rencilla de muchos años atrás. Y los judíos consideraban a los samaritanos como los que iban directo al infierno. Es más, tenían un dicho: el que come con los samaritanos es como comer con los cerdos. Así que no era que los quisieran de buena manera. Y Jesús lo pone en la escena como el héroe de la película, como el que sí actuó. ¿Sabe? Yo quiero que usted haga conmigo un ejercicio ahora. Ponga en su mente a la persona, por un momento cierra sus ojos. Ponga por un momento a la persona que más usted le tiene fastidio. Ahí con sus ojos cerrados. A esa persona que usted le siente rabia, fastidio, asco aún. Y ahora póngalo en la escena como el héroe de la película. Ya puede abrir sus ojos. ¿Cómo se siente usted? Caramba, así se sentían los judíos cuando Jesús le estaba enseñando acerca de que el samaritano era el buen samaritano, que había hecho las cosas bien. ¿Sabe? Nosotros pretendemos tener una estructura en nuestra cabeza que solamente por ser religiosos o cristianos deberíamos ser diferentes, pero usted debe ser diferente porque debe aprender a amar, no solamente porque dice que es cristiano. Esa debe hacer y ser la diferencia. Si nosotros no amamos, entonces no vamos a crecer como prójimo. Porque realmente el hombre le preguntaba, el que quería corchar a Jesús con las preguntas, porque era un maestro, sabía de la Biblia, de teología, y le pregunta: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y le dice todo. ¿Sabe? Jesús le dice en resumidas cuentas: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es toda la Biblia resumida. ¿Sí lo sabía? Eso es todo lo que usted y yo debiéramos hacer. Eso es todo. Amar al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En eso consiste todo. Pero si no amamos, entonces nuestra vida emocional se empieza a alejar cada vez más. Cada vez más se va alejando de las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Sabe? Que es que al final le dice: ¿ustedes quién cree que fue el prójimo de aquel hombre? Le dicen: pues aquel que tuvo misericordia. Y le dice: haz tú lo mismo. Una persona que empieza a crecer emocionalmente madura debe hacer, actuar. Haz tú lo mismo. Usted no puede quedarse con una charla de hoy y decir: oiga, qué buena la prédica, nos dijeron que éramos inmaduros, algunos somos bebés, otros somos niños rebeldes, otros somos adolescentes. Usted tiene que empezar a actuar. Tienes que mejorar esas emociones, ese carácter. Deje de hacer mala cara por todo. Compórtese como un adulto que ya es. Compórtese como alguien maduro. Deje de ser el adolescente que usted ya no es. Recuerde, algunos son muy viejos para seguir en las mismas, esperando que otros le hagan, que le solucionen, que le resuelvan. Sea maduro y avance en su vida espiritual. ¿Sabe? Ahora usted, para entender esto, tiene que saber que ahora se tiene que poner en el lugar del hombre que habían robado. Usted estaba desnudo, usted lo habían golpeado, le habían quitado todo, pero el buen samaritano es Jesús. Vino para salvarnos, para darnos vida, para darnos amor, para compensar todo y para pagar más en caso de que usted vuelva y cometa errores. Recuerde, el samaritano dijo: si en algo yo le quedo debiendo, si gasta más de la cuenta, cuando yo regrese se lo voy a pagar. Él pagó más de la cuenta por usted y por mí. Él hizo más allá, nos dejó adelantado por si usted volvía a cometer errores, porque usted va a cometer errores lamentablemente. Pero no puede atacar al otro, debe tomar ese amor sabiendo que usted es el que estaba en ese momento junto al camino y que necesitaba de misericordia, como usted y como yo, que todos los días necesitamos de misericordia. Y Él pagó de más, dejó un adelanto por si usted, yo sé que algunos de todos los que están acá son perfectos, pero por si las moscas, hay un pago adicional que el Señor dejó por si usted vuelve y mete las patas. ¿Sabe? Que nosotros no entendemos esto y por eso es que nos comportamos. Pero, ¿sabe? Usted debe entender
que todo viene de nuestra familia muchas veces. Nos enseñaron a desconfiar, nos enseñaron a que tal vez nunca nos consolaron cuando estábamos en alguno de los problemas para un niño y nunca fueron a consolarnos. Y no estamos juzgando a los padres hoy, hicieron lo mejor que pudieron en su tiempo, pero tal vez aún en la ignorancia. Y si usted es padre ahora, si usted ve que su hijo tiene problemas, de pronto lo sacaron del juego, usted o lo cambió del colegio, usted debe entenderlo y empezar a solucionar sus emociones, porque cuando crece un niño con estas dificultades emocionales se convierte en un adulto emocionalmente inmaduro. Por eso necesitamos resolver muchas cosas. Yo quiero que cierre sus ojos ahí donde está, por favor.